Metodologías para la enseñanza remota en aula virtual. Estudio de caso. Bueno, el estudio de caso es una técnica muy conocida en la universidad y se utiliza de la misma forma que en sesión presencial, en clase presencial. Se les va a entregar el caso a los estudiantes con anticipación para que tengan una semana por lo menos de prepararse, revisarlo y después discutirlo en la sesión de aula virtual. El papel del profesor es el moderador, va a iniciar la discusión y va a ir llevando a través de un hilo conductor la discusión para que puedan llegar también a una conclusión. Importante es como esta parte que es una introducción al tema o al estudio del caso, un desarrollo y conclusiones. Es importante que todos participen y que el profesor insista en la importancia en que se preparen. Hay dos modalidades, bueno, tres modalidades. Uno es cuando utilizan el caso que existe, y otro es cuando el estudiante o el profesor desarrollan el caso. En el caso de utilizar un caso existente, hay muchos en la web, hay muchos en internet, o a lo mejor el profesor ya tiene casos de empresas, de negocios, de casos clínicos que puede utilizar, o ya sea que él lo desarrolle el estudiante. Hay una metodología para esto y son 5 fases: seleccionar el caso, elaborar preguntas, localizar fuentes y recopilar datos, hacer análisis e interpretación de la información. Esto es como una investigación fuerte, y elaborar un informe del caso. Pues es mucho más amplio, es otro ejercicio, pero vamos a hablar ahorita del caso en que ya se tiene el caso. El maestro, como decimos, se le da al estudiante y el maestro elabora preguntas con las que va a ir dirigiendo la discusión. Los estudiantes revisan, estudian el caso y toman notas para poder defenderse o para poder debatir con mucha fuerza en el aula virtual. ¿Cómo se evalúa? Pues qué tan bien preparado llegó el estudiante a presentar el caso, para qué tanto sabe del mismo, que si investigó un poco más acerca de la información del caso, y sobre todo también las preguntas que él mismo pueda aportar y las cuestiones que traiga de su propia experiencia, es decir, cuánto enriquece también el caso. Se utiliza mucho en las ciencias de la salud, medicina, ciencias sociales, en materias humanistas, también, bueno, en la cuestión de historia, del derecho, de la filosofía. También estos casos pueden ser relacionados a investigaciones, relacionados a trastornos, a alteraciones, etcétera. De preferencia que sean casos realistas y casos que tengan que ver con el área del conocimiento, por supuesto, del estudiante. ¿Cuál sería el riesgo? Es en el caso de los casos ya existentes, lo único es que no se vaya el tiempo, ¿no? Que la moderación no sea buena, que no participen todos, o que alguien hable mucho y no deje hablar a los demás. En el caso de que los estudiantes desarrollen el caso, puede ser una actividad realmente compleja, una actividad que les lleve mucho tiempo. Esto podría ser para semestres muy avanzados. Aquí hay una liga que les va a servir muchísimo, que trae toda la técnica, cómo aplicarla. Hay casos que ya les pueden servir, ejemplos de casos que se han utilizado. Recomendable para negocios, para administración, comercio internacional, etcétera.